Noticia de última hora: el expresidente Felipe Calderón es encontrado como cómplice intelectual del convicto Genaro García Luna y del narcotráfico. Todo lo confirma el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quieres saber de qué se le acusa a Felipe Calderón? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! El expresidente Felipe Calderón, alias Borolas, está en el ojo del huracán. El día de hoy se ha confirmado mediante fuentes oficiales desde el gobierno de los Estados Unidos que estaría inmiscuido o estaría totalmente consciente de las actividades de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el cual se encuentra actualmente recluido en Nueva York, Estados Unidos. La ex embajadora de los Estados Unidos de América en México, Roberta Jacobson, dijo en entrevista para la revista Proceso que el régimen de Felipe Calderón contaba con toda la información sobre los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Tremendo bombazo, ciudadanos, porque están confirmando, están aludiendo a toda esta versión a la cual ya estábamos totalmente conscientes. Felipe Calderón y Genaro García Luna coludieron con el narcotráfico y también con el gobierno de los Estados Unidos de América para mantener todo este régimen del narcotráfico, de la narcocultura, del trasiego de drogas y de la violencia en nuestro país. Definitivamente este es un peldaño que jugará un papel importante dentro de la investigación que se está realizando actualmente en Estados Unidos en contra del exsecretario del superpolicía Genaro García Luna. El día de hoy, claro que se ha hecho tendencia en todas las redes sociales. Sin embargo, vamos a revisar de lleno esta información que nos ofrece de primera mano el semanario La Revista Proceso. Y citamos: conocíamos las andanzas de García Luna, pero debíamos trabajar con él, lo afirma Roberta Jacobson. Entre otras cosas, el gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando este fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, revela la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson. Sin embargo, Jacobson dice en la entrevista con Proceso que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, Jacobson niega ninguna omisión por parte de los Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro del gabinete de Felipe Calderón. Ella aseveraba culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario probablemente es tan inocente o peor, francamente, que una duplicidad. En minuciosa entrevista con Proceso, Jacobson desahoga aspectos de lo que supo sobre García Luna, incluso desde el sexenio de Vicente Fox, tomando en cuenta que desde diciembre del 2002 a junio del 2007 ella fue titular del llamado, entre comillas, Mexican Desk en el Departamento de Estado. No obstante, las revelaciones de Jacobson se enfocan en los 6 años de García Luna frente a la Secretaría de Seguridad Pública. A partir de julio del 2007, ella se hizo a cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas de relación con México y Canadá. Y citamos de sus palabras, Jacobson dice:
lo siguiente: el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas. Así es, ciudadanos, este es un extracto de la nota original que Proceso logró recopilar de parte de esta investigación hecha hacia la ex embajadora Roberta Jacobson. Ellos, entre otras palabras, conocían que Felipe Calderón sabía sobre las actividades ilícitas y de colusión entre Genaro García Luna y los líderes del narcotráfico. Entre otros personajes se menciona a Joaquín El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, los cuales directamente estuvieron al mando del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones, si no es que la organización más peligrosa y grande de todo el mundo. Y estas declaraciones, ciudadanos, vienen como anillo al dedo para poder completar como engranaje la investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, el cual es encontrado como posible culpable de colusión con el narcotráfico. Y también todas estas declaraciones vienen a manchar el nombre de Felipe Calderón, que directamente le vienen a escupir en la cara, le vienen a recalcar en sus propias narices que él estuvo de acuerdo y consciente en todo lo que hizo su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, puesto que el borrachín y asesino Felipe Calderón respondió directamente en su cuenta de Twitter. De una manera desesperada y bastante efusiva, escribía un hilo de tweets donde explicaba toda esta situación y daba su justificación referente a lo que según él fue la realidad conforme a los actos de Genaro García Luna en su gobierno. Y citamos: es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello. Jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno. La embajadora Jacobson precisa que se tenía conocimiento sobre esta situación. Si las autoridades de Estados Unidos hubieran sabido de vínculos ilícitos de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿por qué la iniciativa Mérida, de la que ella es responsable, dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia a armamento, equipo, incluyendo el equipo Sikorsky de la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, ciudadanos, aquí hacemos un pequeño paréntesis. Como sabemos, la iniciativa Mérida, este mega operativo en el cual el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México estuvieron colaborando entre ellos para poder, entre comillas, mitigar el fenómeno del narcotráfico en nuestro país. El gobierno de los Estados Unidos proveería armamento, equipamiento, entrenamiento y también asistencia de inteligencia para el gobierno mexicano, y a cambio el gobierno mexicano disminuiría, entre comillas, el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero sabemos, y como lo dice la embajadora Jacobson, todo esto fue una fachada, fue una mentira total de parte de los dos gobiernos, porque tanto el gobierno de los Estados Unidos sabía que Felipe Calderón estaba coludido con los narcos y ellos no hicieron nada en absoluto. Continuamos con este hilo de tweets de parte de Felipe Calderón. Continuamos. Como ella afirma, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar no fue utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas. Sería absurdo suponer que, sabiendo sus supuestos nexos, hubiera dado ese apoyo multimillonario a la Secretaría de Seguridad Pública. Puede que Felipe Calderón en esta parte tenga bastante razón. La Secretaría de Seguridad Pública recibió mucho dinero de parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Sin embargo, si ellos ya sabían este nexo, esta colusión, ¿por qué no hicieron algo anteriormente? Sin embargo, que quede claro, ciudadanos, de ninguna manera se justifica lo que Felipe Calderón y Genaro García Luna hicieron conjuntamente, porque sí, ellos y el gobierno de Estados Unidos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y continuamos. En cuanto a que no tenía alternativas más que trabajar con García Luna, señaló que cooperación entre mi gobierno y el de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. Tanto el del Estado como el de otras agencias tenían interlocución por todas las dependencias de mi gobierno. La estrategia de mi gobierno no dependía de una sola persona, sino era una labor de equipo
equipo interinstitucional, la PGR, Segov, Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, la Semar y el CISEN. Todas las dependencias mexicanas vinculadas estaban autorizadas para interactuar con las autoridades de los Estados Unidos. De hecho, en muchos operativos en que se requerían las agencias estadounidenses, optaban discrecionalmente por la interlocución uno a uno con algunas de las dependencias vinculadas al gabinete de seguridad, y finalizaba: si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de algunos de los robustos canales de comunicación que teníamos, y eso no ocurrió. Sí, ciudadanos, esta es la extensa justificación y conmiseración de Felipe Calderón. Él se está justificando de lo que anteriormente mencionamos, que el gobierno de los Estados Unidos ya sabía y que no hizo nada al respecto. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. En anterioridad, el gobierno de los Estados Unidos tenía otras tendencias y ellos estaban totalmente de acuerdo en que se mantuviese el trasiego de drogas de México hacia Estados Unidos y también el trasiego de armas y de dinero de Estados Unidos hacia México, para que de esta manera se robusteciera y se fortaleciera toda la estructura de raíz de los grupos organizados en nuestro país. Entre otras cosas, Felipe Calderón Borolas comparte una carta dirigida al director de Proceso para poder quejarse sobre esta situación, sobre este reportaje que el semanario Proceso publicó en su edición número 2270. Acá abajo les dejamos el link para que puedan ir a comprar o leer este extenso reportaje, el cual Proceso nos trajo de primera mano. Y continuamos. Ante toda esta situación, la misma ex embajadora Roberta Jacobson en su cuenta de Twitter salió a desmentir o aclarar, según ella, toda esta situación, después de haber aseverado lo mismo en la revista Proceso. Ya manchada, ella escribía lo siguiente: seamos claros sobre lo que dije y siempre he dicho sobre el exsecretario García Luna. 1. Nunca vi ninguna información corroborada sobre la participación en la del tráfico de drogas. Y número 2, en un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con funcionarios. Sí, ciudadanos, esta era la justificación o las patadas de ahogado que daba esta ex embajadora estadounidense, queriendo limpiar todo lo que ella ya dijo en la revista Proceso. Pero bien sabemos que fue un tropiezo y también un acierto, porque de cierta manera esto se viene a colar como una afirmación y una declaración muy fuerte para poderla incluir dentro del juicio de Genaro García Luna, la cual esperemos que próximamente esté también llamando a comparecer al mismísimo Felipe Calderón, porque sí, no estaría completo ese juicio si no fuese por Felipe Calderón, una pieza importante y fundamental en todo este juicio, en toda esta situación de colusión entre el narco y el gobierno mexicano, en el gobierno de Felipe Calderón. Y si no están bien convencidos acerca de lo que estamos aseverando y de la investigación que se está llevando a cabo sobre estos dos personajes, la muy aclamada reportera y periodista Anabel Hernández de esta manera hace un par de años aseveraba esto, que ya es una revelación, que ya es una realidad. Fuentes de información mía muy importantes, muy valiosas, con María Arturo Acosta Chaparro, que efectivamente fue el general X. Él cara a cara en el 2010 me reveló que Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño le ordenaron ir a pactar con los narcotraficantes, que toda la guerra contra el narco era una gran farsa desde el origen, desde el principio. En abril pasado, en la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Anáhuac, porque sabía demasiado. Porque lo que hizo este gobierno antes de concluir es comenzar a acabar con los cabos sueltos. Evidentemente Felipe Calderón sabe lo que es y sabe lo que hizo. Y lo que quería a los testigos o encarcelarlos para acabar con los testimonios que pudieran rendirse ante una corte nacional o internacional de todos los crímenes y la corrupción que hubo en su sexenio. Mi libro de México en Llamas es la tercera etapa de investigación
que hice a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón. Y justamente habla de estos últimos meses de gobierno. Habla de la campaña presidencial pasada. Habla de cómo el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota fue el propio Felipe Calderón, porque es un hombre terriblemente destructivo. Felipe Calderón es un miserable. Fue un miserable como marido. Fue un miserable como integrante del PAN. Fue un miserable como presidente de la República. Es un hombre absolutamente indolente, insensible, incapaz de sentir nada por el prójimo. De antemano, los invitamos a leer todos y cada uno de los libros que Anabel Hernández, una de las mejores periodistas en nuestro país, ha sacado referente a estos temas del narcotráfico, haciendo hincapié en la colusión que hay entre los gobiernos mexicanos y los grupos delincuenciales. No se pierdan ninguna de sus ediciones, porque estos libros, además de estar cargados de información veraz, están también muy cargados de historia y también de revelaciones, las cuales ya se están haciendo claras hoy en día. Y la pregunta evidente aquí es, ¿quiénes además de Felipe Calderón y de Genaro García Luna estuvieron coludidos para que toda esta megaoperación entre el narcotráfico, el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos se llevara a cabo y que se desatara toda la guerra sangrienta e injustificada en nuestro país? Desde la Cuarta República esperamos que todas estas declaraciones de parte de exfuncionarios de los Estados Unidos de América se puedan incluir en el reciente y vigente juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, y esperemos que pronto, muy pronto, Felipe Calderón esté tocando los juzgados y prontamente la cárcel, ya sea en Estados Unidos o en México. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen todas estas declaraciones por parte de la ex embajadora en contra de Felipe Calderón? ¿Les parece que Felipe Calderón es culpable de todas estas señalizaciones y creen que prontamente pueda tocar la prisión? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!